Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Caso práctico, el reportaje. Esta actividad tiene como objetivo identificar algunas estrategias para resolver un cuestionario de opción múltiple. Ve el video e identifica cada una de ellas. Estrategia 1. Lee todo el texto e identifica los puntos claves. Hagamos el ejercicio. ¿En qué piensan los ratones? Hasta hace poco la respuesta solo estaba en los cuentos y en las pelis de ciencia ficción, pero según investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, pronto lo sabremos. El profesor de biología aplicada Mark Schnitzer y su equipo desarrollaron un sistema que permite observar en tiempo real la actividad cerebral de un ratón vivo. Lo que hicieron fue utilizar una técnica genética para hacer que las neuronas del ratón brillen de color fluorescente cada vez que emiten una señal. Así, mientras el ratón resuelve un problema, por ejemplo, buscar la salida de un laberinto, en su cerebro se encienden muchísimos destellos verdes que parecen pequeños fuegos artificiales. Este invento podría convertirse en una herramienta muy útil para estudiar ciertas enfermedades neurodegenerativas en los humanos, como el mal del Alzheimer. Texto extraído de la revista Muy Interesante Junior. Bien, identifiquemos las ideas principales de cada texto. En el párrafo 1, nos habla de que científicos estudian la actividad cerebral de los ratones. En el número 2, que para ello desarrollaron una técnica para observar las neuronas. Y en el 3 se demostró que mientras los ratones resuelven un problema, hay actividad cerebral. Estrategia 2. Lee la pregunta para identificar qué información te solicita. Número 1. De acuerdo con el texto, ¿cuál es el argumento utilizado para justificar que la actividad cerebral de los ratones es una realidad? ¿Qué nos pide? Justificar que los ratones piensan. Leamos todas las respuestas. Es la siguiente estrategia. Los cuentos y las películas dan constancia de que los ratones son capaces de resolver conflictos. Inciso B. Lo que se consideraba ciencia ficción se ha convertido en una realidad, como es el caso de los ratones. Inciso C. Los estudios científicos realizados a los ratones explican las enfermedades neurodegenerativas. Inciso D. Los estudiosos demostraron que hay actividad cerebral mientras resuelven un problema. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si observamos la A, es incorrecta porque los cuentos no son suficientes para demostrar esta capacidad de pensar. La B es incorrecta porque mientras no exista la comprobación científica sigue siendo ciencia ficción y aún siguen las investigaciones. La C es incorrecta ya que la idea central del texto no es demostrar la actividad cerebral para explicar las enfermedades humanas. Por lo tanto, el inciso D es el correcto, ya que los estudiosos han demostrado que hay actividad cerebral mientras resuelven un problema. Siguiente estrategia. Justifica tu respuesta indicando en qué párrafo se localiza la información. En este caso es el párrafo 3. Pregunta 2. Sigamos las mismas estrategias. ¿Qué afirmación del autor describe la posibilidad de que los ratones piensen? Leamos todas las respuestas. A. Los investigadores de Stanford observaron la actividad cerebral mientras el ratón resuelve un problema. B. Existe una técnica genética que logra que las neuronas de los ratones brillen de color fluorescente. C. Los cuentos son un referente que demuestra al público lo que los ratones pueden resolver y decidir. D. Gracias a los estudios realizados a los ratones se puede comprender el cerebro humano. De acuerdo a la información, el inciso A es correcto, ya que son los investigadores los que observaron la actividad cerebral mientras el ratón resuelve el problema. El inciso B es incorrecto porque se enfoca en la técnica genética. El inciso C es incorrecto porque vuelve a hablar de los cuentos y recordemos que aún siguen siendo ciencia y ficción. Inciso D no está enfocado a hablar sobre el cerebro humano. Si observamos, podemos justificar la respuesta en el primer párrafo. Pregunta 3. De acuerdo a la imagen, ¿qué animal se utiliza más frecuentemente para la experimentación científica? ¿Qué nos está solicitando? La siguiente estrategia es, si nos piden observar una imagen, quiere decir que ahí tenemos que localizar la respuesta. Aquí es necesario aplicar tus conocimientos matemáticos e identificar, de acuerdo a las opciones, cuál de ellas se utiliza más frecuentemente.
En este caso, la respuesta correcta es la C. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.